cuando vamos perdiendo la esencia genética divina, ¿no? Y es algo que puede ocurrir imperceptiblemente, sobre todo si usted es puntual, religiosamente hablando, si usted viene todos los domingos a la iglesia. Y creemos que por eso estamos bien, que no hemos perdido la esencia. Y puede ser que tú vengas todo el resto de tu vida a una iglesia y años haber perdido la esencia genética como iglesia. Entonces, por eso, no menosprecies nada de lo que Dios tenga que decir en esta mañana. Empezando por las mamás, siguiendo por todo el resto de la iglesia hoy. Definitivamente creo que nuestra esencia como cristianos está no solo relacionada, sino firmemente arraigada en nuestra unión con Cristo Jesús. Quien está unido a Cristo Jesús halla una nueva identidad. Por eso el apóstol Pablo dice en su carta a los Corintios que las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Habla de una nueva creación, habla de una nueva identidad. Entonces nuestra identidad está arraigada en nuestra unión con Cristo Jesús. Cierto médico norteamericano, escritor, teólogo, dijo lo siguiente y describió muy bien nuestra forma de vida como cristianos, como creyentes, como santos de Dios que somos. Él dijo lo siguiente: la lucha continúa, está hablando de los cristianos, la lucha continúa con el sufrimiento o con el pecado que debe entenderse en este contexto básico de nuestra identidad como hijos de Dios. Es decir, como hijos de Dios, todos los días enfrentamos las luchas diarias. Eso no va a pasar, mis hermanos. Es algo que debemos saber y enfrentarlo y vivir con eso. Entonces este autor termina diciendo lo siguiente: somos santos que sufren. Escuche, somos santos que sufren. Somos santos que pecan. Pero somos santos en nuestra esencia. El hecho de sufrir o pecar no nos hace menos santos, hermanos. Si hemos recibido a Cristo, tenemos nueva identidad en Él, tenemos nueva esencia en Él. Esa es nuestra esencia. Sufrimos, no cambia la esencia. Pecamos, no cambia la esencia. ¿Correcto? Entonces, esto es importante entenderlo porque en Cristo nosotros nos presentamos ante Dios como santos. Dios el Padre nos ve como santos delante de sus ojos y la santificación es el proceso por el cual aprendemos de manera práctica a vivir en esa nueva posición. Soy separado para el Señor, soy santo para Dios. Y la santificación me permite practicar en mi nueva posición como santo, me permite practicar esa santidad a la cual el Señor Jesucristo me ha dado. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribe su primera carta a los Corintios, si buscas ahí en tu Biblia, el capítulo 1 de 1 Corintios, así empieza prácticamente la carta del apóstol Pablo. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2, dice el apóstol Pablo, fíjate, ¿a quién dice que está escribiendo la carta? Dice, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Mira cómo empieza, dice, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, a los que han sido separados, a los que ya estamos en el Señor. Dice, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y si tú no prestas atención, parecería que es una redundancia o repitieron algo que ya lo dijo. No se repitió nada. Vuelve a leer, por favor, con cuidado. Dice, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, separados para Él, tomamos una decisión, le entregamos nuestra vida, quedamos separados para el Señor, pero luego dice, llamados a ser santos. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y Pablo está saludando a los creyentes como a nosotros, pero está mostrando estas dos realidades. A pesar que la brecha entre la posición de ser santos, porque ya hemos sido separados, como decía, para ser santos, pero tú te das cuenta que las prácticas como santos no siempre son santas. Soy santo, pero ¿por qué peco? ¿Te has hecho eso alguna vez, esa pregunta? ¿Por qué estando en Cristo sigues pecando? Esa es parte de nuestra realidad. Tenemos una posición santa, pero no practicamos plenamente la santidad muchas veces.
Pero Pablo les está asegurando que han sido llamados a ser santos. Es decir, ustedes están separados. Sí, sí, yo sé que pecan, pero tengan por seguro, no olviden esto, han sido llamados a ser santos. Ese es el énfasis que pone, empezando una carta, saludando a los creyentes, les muestra su realidad. Porque tú sabes, las cartas de los Corintios son dos cartas tremendas para corregir una serie de pecados que están cometiendo dentro de la misma congregación. Es inaudito leer esas dos cartas y decir, esta es una iglesia, estos no son creyentes, al final y al cabo podrías llegar a la conclusión. Pero para que no se desalienten por ese estilo de vida que están llevando, a pesar que han sido sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, Pablo les anima diciéndoles, pero ustedes recuerden, han sido llamados a ser santos. A pesar de lo que estén enfrentando, a pesar de los errores, delitos y pecados que siguen cometiendo, han sido llamados a ser santos. Esto es verdad para todo creyente desde el momento de nuestra conversión, mis hermanos. Ahora, al ser separados, es decir, al ser santificados para Dios en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas. Por favor, tomen en cuenta esto es importante comprenderlo, porque no podemos entender nuestra esencia genética, no podemos entender la misión de Dios que nos ha encomendado si no entendemos esto, que es sumamente básico y fundamental. Somos nuevas criaturas. Aceptaste a Cristo, has sido santificado. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas han pasado. Entonces, eso significa, número uno, que tienes nueva vida. Tienes una nueva vida en Cristo Jesús. En segundo lugar, tienes una nueva esencia. Lo profundo de tu ser ha sido modificado, ha sido cambiado, ha sido limpiado por la sangre de Cristo Jesús. En tercer lugar, por eso tienes una nueva genética. Por eso cuando nos reproducimos al hacer discípulos, nuestro ADN es diferente cuando lo transmitimos a los nuevos creyentes. Cuando no entiendo mi santificación, cuando no empiezo a practicar esa posición como santo, entonces engendro hijos espirituales y les transfiero mi ADN de pecado, no el nuevo ADN. No sé si me está entendiendo. O sea, esta es una tarea delicadísima en el trabajo de discipulado, hermanos. No es solamente compartir el evangelio y darle un folleto, ya lo voy a traer a vida abundante y luego lo meto a la iglesia y lo llevo a mi gem. Sí, eso es lo periférico, eso es lo externo. Pero ¿qué es lo que transferimos? Si yo he llevado a alguien a los pies de Cristo, estoy engendrando un bebé espiritual. Claro, obviamente el Espíritu Santo está haciendo esa labor. Yo soy el medio para que eso ocurra, pero se me delega la responsabilidad de transferir a ese nuevo bebé espiritual, a esa nueva bebé espiritual, todas las cosas que el Señor Jesucristo ha mandado. Y ahí va el ADN. Entonces tienes nueva vida, tienes nueva esencia, tienes nueva genética. Nuestro ADN espiritual es diferente. Por esa razón, hermanos, somos llamados a ser como nuestro Padre Celestial es. ¿Y cómo es nuestro Padre Celestial? Santo. Esa es la razón por la cual hemos sido llamados a ser santos. No es un antojo de Dios de sean santos. Me estás pidiendo algo que es imposible, Dios. No, Él lo ha hecho posible a través de Jesucristo. Pero igual, hermanos, los creyentes de Corinto no siempre, igual que ellos, no nos comportamos siempre como deberíamos comportarnos, es decir, como santos. No siempre nos parecemos a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo es nuestro Padre Celestial? ¿Cómo es nuestro Padre Celestial? Despierta al que está a tu costado, por favor. Dile, ¿cómo es nuestro Padre? Dile, a ver. Sí, amén te va a decir, ¿no? Ahorita. No es amén, diles que estás dormido, pues. Dile, ¿cómo es nuestro Padre? Santo. Entonces nosotros deberemos ser así, pero muchas veces no somos así. Por eso tienen, en el caso de los corintios, por eso tiene sus altos riesgos. La carta de los Corintios nos muestra los altos riesgos de no comportarnos como santos. Recordemos que esta iglesia de Corinto empezó a perder su esencia genética. Entonces ya no se comportaban como hijos de Dios, se comportaban como hijos del diablo. Y cosas extremas, como si usted ha leído la primera carta de los Corintios, no consentir pecados abiertos en medio de la congregación. Las divisiones en esa iglesia hablaban de esa pérdida de la esencia genética. Su falta de discernimiento para los pecados sexuales dentro de la congregación mostraba que estaban perdiendo o ya habían perdido gran parte de su esencia genética. Sus diferencias personales llevadas a ventilarse a juzgados de afuera largamente estaban mostrando que ya habían perdido mucho de su genética divina.
Mis queridos hermanos, mis queridas mamás presentes, el reto que tenemos ante nosotros es poner en práctica nuestra posición en Cristo, ser quienes ya somos en nuestra posición sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Necesitamos vivir esa realidad, no solamente conocerla, no solamente citarla por el texto de los Efesios, sino vivirla. Es lo que necesitamos. Esa es la parte práctica que Dios necesita que la iglesia regrese. Regresamos a la parte práctica, empezamos a recuperar la esencia genética perdida. Mientras más vivimos tú y yo practicando nuestra nueva identidad como discípulos de Cristo, mientras más practicamos esa identidad, entonces nuestra identidad en Cristo se va consolidando y cada vez se va haciendo más y más y más fuerte. Pero si no vivimos practicando nuestra nueva identidad, vamos distanciándonos de Cristo y nuestra genética, la esencia de nuestra genética espiritual se va diluyendo y la vamos perdiendo en nuestra vida. Escuchen con cuidado, porque acá voy entrando ya a aguas más profundas para ver nuestras realidades como iglesia. Según la última evaluación que hizo nuestro hermano Patrick Johnston es un misionero norteamericano, es conocido porque es uno de los misionólogos más importantes, el que prácticamente creó la famosa Operación Mundo. La Operación Mundo dio a luz un libro de oración donde tiene consignados todas las naciones del mundo con todos los datos que necesitamos y por qué debemos orar por cada una de esas etnias. Es un libro maravilloso de oración para los que les apasionan las misiones. Y yo creo para todo creyente en realidad, porque estamos llamados a orar por todo el mundo. Entonces, Patrick Johnson, él menciona en una de sus tantas estadísticas, se enfoca en América Latina nada más, y él habla de que solo en América Latina hay 87 millones de evangélicos. 87 millones de evangélicos. Yo sé que esto es solo un número, así que flote en tu mente y sobre todo está flotando en tu mente pensando en, ¿voy a comprar tamales para el almuerzo? ¿No? Estás compartiendo ahí, me olvidé de comprarle el regalo a mi mamá de acá saliendo, ¿a dónde voy? Mejor me voy para acá. Está flotando el texto con todas esas cosas que tienes que hacer. Por eso, 87 millones de evangélicos solamente en América Latina. Para que tengas una idea, en el mundo, voy a hacer esta comparación, en el mundo entero se estima que hay unos 8,000 millones de habitantes, en el mundo entero, 8,000 millones de habitantes. De esos 8,000 millones de habitantes que hay en el mundo entero, 662 millones viven en América Latina y Caribe. De esos 662 millones que viven solamente en América Latina, 87 millones dice que son evangélicos. Pero esos 87 millones que representan, algunos dicen entre el 25 y el 30% de evangélicos en América Latina. Pero ese es un número nominal, es decir, le pregunta a una persona, ¿qué religión eres? Evangélico. O sea, que se han identificado como evangélicos, pero una cosa es que te identifiques como evangélico, pero otra cosa es que vivas como evangélico. Entonces no se ha hecho un análisis, porque es complicadísimo, de esos 87 millones de evangélicos. Podríamos decir, wow, en América el 30%, bien, vamos creciendo. Sí, pero numéricamente nada más. Pero yo me preguntaba, ¿cuántos de esos 87 millones de evangélicos realmente viven como cristianos, viven como evangélicos? Pegados a la palabra de Dios, obedientes al Señor, un estilo de vida realmente que impacta, que cambia, que afecta a otras vidas. Yo creo que el número descendería terriblemente muy abajo. En algunos de estos países se habla de que América Latina, que se está creciendo de una manera exponencial, increíble, realmente increíble, mis hermanos. Y algunos países latinoamericanos hasta arrojan estadísticas como por ejemplo Honduras, 42% de evangélicos, 42%, hermanos, de su población.
Este sector de Ecuador, Colombia, Perú, todos estamos en la línea más o menos del 20% de evangélicos en nuestra población. Entonces, pero en el caso de Honduras, Guatemala, que son los países que tienen más altos índices, insisto, nominalmente hablando, ¿no? Es sorprendente y junto con el crecimiento de la iglesia ha venido también los problemas que acompañan todo crecimiento, hermanos. Porque no, todo el lindo no es solo crecer, 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 sino hay problemas en el crecimiento, ¿no? Como cuáles, por ejemplo, dos simplemente menciono, la laxitud y la pereza de los evangélicos. Laxitud y pereza. Sí, porque la laxitud y la pereza son dos elementos que siempre acompañan todo proceso de crecimiento de las iglesias. ¿Dónde se presenta la laxitud y la pereza? Curiosamente, cuando ya no hay lucha por causa de la fe, ya no hay oposición o persecución, si estos elementos ya no están presentes con la iglesia, entonces parecería que todas las puertas están abiertas, todo nos va bien, el proceso de crecimiento está ahí delante de nosotros y la iglesia empieza a crecer numéricamente y vamos avanzando porque no hay ningún tipo de oposición. Eso puede ser engañoso y eso puede llevar a la laxitud y a la pereza. Pero estamos creciendo, sí, está viendo gente y yo no hago ya nada. Me doy al relajo. Entonces, pero lo curioso es, mis hermanos, que sí, América Latina está increíblemente en comparación a Europa o Estados Unidos, que está en un declive terrible. Ya Europa y Estados Unidos se está viendo como campo de misión. Ya Latinoamérica no se ve como un campo de misión, sino se ve como un campo que envía misioneros a reevangelizar de los lugares de donde nos evangelizaron. La situación está así de crítica. Pero la iglesia evangélica ya no es la alternativa. Hoy en día, dicen los especialistas, los misionólogos, dicen que la iglesia evangélica ya no es la alternativa solamente como era así 40, 50 años atrás, la alternativa solo para iletrados, pobres, marginados, que no tenían ninguna esperanza. No, la iglesia evangélica ha dado un gran salto en los últimos años y en muchos países ahora es una institución de mucha influencia, institución con prestigio. Las iglesias en muchos casos marcan una posición social entre las personas y de reconocimiento público. Es decir, ser evangélico es como estar en un estatus social. Y eso, pastor, es bueno. No sabría decir si es bueno, hermanos, porque eso ha llevado a la laxitud y a la pereza. Permítame compartir en los siguientes minutos la evaluación que han estado realizando de la iglesia evangélica en Latinoamérica, serios y reconocidos misionólogos, que han hecho varias observaciones en medio de este aparente crecimiento de la iglesia evangélica en países latinoamericanos, pero hay serias observaciones, mis hermanos, que debemos tomar en cuenta a puertas de entrar a una conferencia misionera, a puertas de ver el corazón misionero de Dios, a puertas de recordar nosotros mismos para qué nos ha rescatado el Señor y por qué fue pagado tan alto precio por cada uno de nosotros. Una de las primeras observaciones que hacen los misionólogos, especialistas en el estudio de cómo va la misión en el mundo y sobre todo en Latinoamérica, escucha, voy a compartirte 4. La primera es que los pastores han cambiado. Y empiezo por mis propios colegas a hacer este análisis. Leo esta evaluación que hacen los misionólogos. Los pastores han cambiado. Dicen, ya no son los hombres apasionados, esos hombres que consideraban fanáticos la gente y humildes discípulos de Cristo, que se paraban en las esquinas, Biblia en mano y sin megáfono, sin nada, a voz en cuello, predicaban acerca de la condición de muerte espiritual en que se encontraban las personas y las consecuencias que eso podía traer o estaba trayendo a su vida de pecado, como la muerte eterna y su camino hacia el infierno, para de esta manera y con ese mensaje convencer a sus oyentes a que creyeran la palabra del Señor y recibieran a Jesucristo como su Señor y Salvador. No, dice, los pastores han cambiado. Ahora los pastores son personajes de mucha influencia, que visten trajes de marca, que conducen automóviles exclusivos,
que se hospedan en hoteles de 5 estrellas y aún tienen su propio jet personal para viajar de un lado al otro. Y como yo siempre he dicho, ni patineta tengo yo, ¿no? Aparte me decía, pero ¿dónde va a cuadrar su jet, pastor? ¿En la terraza, en el techo? ¿Dónde? Estas observaciones, mis hermanos, de los misionólogos, no es mi observación, este es un estudio que han hecho en Latinoamérica, pero a mí me provocan ciertas cosas que meditar junto con ustedes, porque voy a leer lo que los misionólogos opinan, pero también está mi reflexión, porque es la manera como podemos seguir edificando la iglesia y entender nuestra propia situación. Me provoca pensar esto, me provoca meditar que es muy probable. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué los pastores hemos perdido de vista realmente la esencia de lo que somos como mensajeros de Dios? Que no estamos aquí para trabajar y usufructuar ni de la iglesia ni de nadie, que estamos aquí para cumplir la misión del Señor. ¿Por qué hemos perdido eso? Porque en mi reflexión y meditación creo que hemos olvidado que los mensajes dirigidos, y esta vez voy a pedirte que vayas a tu Biblia, Apocalipsis capítulo 2, porque vamos a estacionarnos ahí por bastante rato. Los mensajes dirigidos a las 7 iglesias de Apocalipsis empiezan diciendo todas de la misma manera. Si te das cuenta, ahí nada más, empezando con el mensaje de la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, empieza el versículo 1 diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y de ahí tú sigues en las siguientes y dice, escribe al ángel de la iglesia que está en Esmirna, escribe al ángel que está en la iglesia de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes y de la Odisea. Todos los mensajes empiezan así, escribe al ángel. Y es evidente, no me voy a tener mucho a hacer un exégesis acá, porque algunos de ustedes lo han escuchado en el encuentro de líderes y simplemente quiero remarcar que son mensajes. ¿Quiénes son los ángeles de estas iglesias? En realidad, el exégesis del texto nos muestra que se refiere a los pastores que están a cargo de las congregaciones. Es decir, cada mensaje, cada observación que está haciendo el Señor en estas cartas va dirigida primero a la cabeza de la iglesia, al pastor encargado de la congregación. Es decir, las observaciones que Cristo les hace, los reclamos tan delicados que hace a varias de estas iglesias, el primer responsable y depositario de esa llamada de atención es el pastor de la iglesia. Pero no está solo. A continuación del pastor, toda la iglesia comparte la responsabilidad o la irresponsabilidad, hermanos, porque el resto de la iglesia no son agentes pasivos en la iglesia. Allá algunos que se han puesto su etiqueta, ¿no? Ya pasó mi tiempo, que ya es hora que yo mengüe. Por favor, muéstrame eso. Tráeme un texto en la escritura, por favor, hermano, hermana. Tú que tienes años en la iglesia. ¿Dónde dice que tienes que jubilarte del servicio? Que tienes que jubilarte de la misión. ¿Dónde dice eso en las escrituras? No encuentras ningún texto en la palabra del Señor. Hasta cuando tengamos el último respiro debemos cumplir la misión, hermanos. Entonces observe por favor, ¿es toda la iglesia asumiendo la responsabilidad o la irresponsabilidad junto con el pastor? Observe el mensaje dirigido a la iglesia de Pérgamo, el capítulo 2, versículo 12 específicamente. Como decía, la carta va dirigida al pastor de la iglesia en primer lugar, pero a continuación las observaciones que Dios hace a esta iglesia que están permitiendo, esta iglesia está permitiendo que se enseñen doctrinas antibíblicas. No solamente es responsabilidad del pastor, que es el primer filtro, sino también es el segundo filtro, que es el resto de la iglesia. Repito, el resto de la congregación, todos son responsables. No es que, no, yo canto y yo no sé, si enseña doctrina extraña, eso es ya problema del pastor. No, también es tu problema. Porque si tú enseñas a alguien, enseña doctrina antibíblica en la congregación, tú tienes toda la autoridad en el Espíritu Santo de poder exhortar a esa persona. Y claro, informar a tu autoridad inmediata, pero todos somos responsables. Y digo, ¿dónde se nota esta responsabilidad? Repito, el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 12, escribe al ángel que está en la iglesia de Pérgamo. El primer responsable, el primer filtro es el pastor, pero luego da un giro, si tú sigues leyendo, da un giro y empieza a hablar Dios a toda la iglesia en realidad. Versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti.
Está hablando a la iglesia en pleno, no está hablando solamente con el pastor. Iglesia en pleno, que tienes ahí, le está diciendo a toda la iglesia que está consintiendo eso. O sea, no es ya al pastor, es a toda la iglesia que está hablando, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balaj a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hermanos, los misionólogos dicen, los pastores han cambiado, las ovejas han cambiado, ya no se tiene el cuidado de antes, ya nadie se ve como responsable en la iglesia. Ya nadie quiere asumir esa responsabilidad. Pero te repito que todos somos responsables. Esa es la primera observación que hacen los especialistas. La segunda observación es que los templos han cambiado, dicen también. Estamos hablando de Latinoamérica, hermanos, no del mundo entero, Latinoamérica. Los templos han cambiado. Dicen los misionólogos, ya han dejado de ser las salas de las casas de los pastores, porque ahí empezaban antes la mayoría de iglesias, o la casa de alguna familia que se convirtió, donde los cristianos se hacinaban ahí con todas las sillas y los propietarios de la casa tenían que prestarse otras sillas para que entraran todos los hermanos, las hermanas, y ahí se apiñaban a orar, a cantar algunos coritos de alabanza. Y la gente que vivía afuera, así de curiosa, se acercaba o pasaba por la puerta, se acercaba a la ventana para ver estos raros, ¿qué hacen? Es verdad lo que dicen los evangélicos, se acercaban a mirar, a curiosear lo que estaba ocurriendo dentro de ese hogar. Dicen los especialistas, ya las iglesias no son eso. Ahora, dicen, hay templos que compiten con palacios de gobierno y centros comerciales, que se visten de mármoles traídos de lejanas tierras, púlpitos de cristal cortado, sillones repujados en oro, equipos de aire acondicionado que valen miles, millones de dólares, alfombras de miles de millones de dólares. Sí, tienen todo lo deseado materialmente hablando, pero han perdido su esencia genética. Es una iglesia que vive para su propia satisfacción, que invierte para su propia satisfacción. Los templos han cambiado, no son lo que eran antes, ahora son grandes catedrales de vidrio. Eso me lleva a meditar que esto no es de estos tiempos, mis hermanos, y hace mucho tiempo atrás está ocurriendo. Si no leamos nada más la revelación de Dios en su llamada de atención a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis capítulo 3, versículos 16 y 17, hay una frase que utiliza esta iglesia que denota esto, ¿no? Dice, pero por cuanto eres tibio, le dice el Señor, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Verso 17, porque tú dices, le dice a la iglesia, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, si esta iglesia está diciendo que yo soy rico, por un momento me provocó pensar, ¿qué iglesia es esta? ¿Esta es la Catedral de Cristal? ¿O es cualquier otra de las que valen millones, como en Guatemala, que ni vale la pena mencionar a este pastor, entre comillas, que muchos decían, esto es una ofensa para el país porque construye un tremendo templo de millones de dólares en medio de barrios sumamente pobres en Guatemala. Y ahora está con un lío internacional, con toda la D encima de este hombre por lavado de activos. Está siendo acusado, ya van como 2-3 años en todos esos procesos. Porque claro, uno piensa, ¿de dónde saca tanto dinero, no? Entonces me provocó pensar esto, ¿no? Esta iglesia dice, yo soy rico, me he enriquecido. Y claro, la conclusión, por eso no tengo necesidad de nada. No tengo ninguna necesidad. Y Dios le aclara inmediatamente, ¿no? Le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ese término, yo soy rico, plusios en el griego, ese término que significa riqueza material, lo que ellos están vanagloriándose es que son ricos materialmente, entonces tienen todo, un tremendo templo, tienen todo materialmente hablando, significa opulencia, significa comodidad.
Y eso te da idea de todo lo que tenía la Odisea. Pero también implica riqueza más allá de las posesiones. Un nombre, ¿no? Son conocidos. Y claro, de todos estos templos, estos megatemplos en el mundo, ¿quién no los conoce? ¿Quién no sabe? ¿Quién no habla? ¿Quién no quiere ir a conocerlos? Son famosísimos en el mundo. Y por esa razón esas iglesias son soberbias, pues. Somos ricos y no tenemos necesidad de nada. Lo llegaron a tener todo, pero a costa de su esencia genética. Escucha, lo tienen todo a costa de su esencia genética. Se sacrifica la esencia genética divina. Por eso les llama el Señor desventurados. Por eso les dice miserables, pobres, ciegos. Han perdido su esencia genética y por eso están desnudos, les dice el Señor. El mensaje es claro y golpea duro aquí, hermanos. En tercer lugar, los especialistas, los misionólogos, viendo Latinoamérica en su proceso de crecimiento, dicen que no solamente los pastores, las iglesias han cambiado, sino que el mensaje de la iglesia ha cambiado notablemente. Ya no es el mensaje cristocéntrico, ya no es el mensaje que muestra el infierno como el destino eterno de los incrédulos, y por esa razón deben creer y deben recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, porque dice que ya los mensajes ya casi no recuerdan lo que es el pecado y ya no presentan a Cristo como el único verdadero Señor y Salvador de las vidas. Ahora se presenta a Jesucristo como el arreglador de problemas. Ahora se presenta a Jesucristo como el almacén proveedor de dinero, casa, trabajo y demás necesidades. Ven a Cristo y vas a tener trabajo. Ven a Cristo y se te va a solucionar el problema. Ven a Cristo y vas a encontrar novio. ¿Quién no va a querer pues así acercarse a Cristo, no? Entonces se está presentando, como digo, a Cristo como un almacén dador, no como un arreglador de problemas. Hoy en día dicen los especialistas que parece que hay cosas más modernas de las cuales hablar en la iglesia y no necesariamente de Cristo, salvación, pecado, infierno. Ahora dicen, se va a las iglesias, y esto me pareció sumamente, no sé, interesante, pero descabellado al mismo tiempo. La motivación por las cuales la gente va a las congregaciones. ¿Por qué? Este estudio revela lo siguiente. Ahora la gente va a las iglesias a aprender, escuchen, a aprender cómo pedirle a Dios para que se nos dé lo que precisamos en nuestras vidas. Eso es bien sutil. Dicen ahora la gente va a las iglesias para visualizar lo que quieren. Cierra tus ojos y mira, un carro del año, aros de oro, filetes de oro, repujado adentro todo, full equipo. Ahora reclámalo al Señor. Ahora resulta que la gente va a las iglesias para visualizar lo que quiere y lo exigen a Dios según esa visualización. Ahora la gente va a las iglesias para aprender a declarar sanidad, no a esperar la misericordia del Señor. Se habla mucho más del hombre que de Jesucristo, de cómo obtener lo que merecemos y esperamos y exigimos al Señor recibir lo que nosotros merecemos. Ya no se fomenta el sacrificio, ya no se habla de entrega, ya no se habla de consagraciones del creyente, ya no se enseña acerca de ser fieles a Cristo y a su causa. Más bien se enfatiza en la fidelidad a los amigos, a la carrera, al negocio, a la familia, a mis creencias, a mi religiosidad. A eso se incentiva a ser fieles, pero ya no a Cristo. Me hace pensar seriamente, mis hermanos, esta evaluación, el peligro de estar perdiendo rápidamente, mis hermanos, de vista la sana doctrina, el evangelio. Por eso el mensaje está cambiando, porque si estamos perdiendo de vista el evangelio, la sana doctrina se está diluyendo. Entonces nuestros mensajes ya no son bibliocéntricos, nuestros mensajes ya no son cristocéntricos. Sino, fíjese ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 15, la llamada de atención a la iglesia de Pérgamo va en esa dirección. Apocalipsis 2:15, ¿no? Y también tienes, le acusa el Señor, ¿no? Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco.
y también tienes a los que retienen. Esa palabra retener acá significa que no han renunciado a lo que creían. Ahora son miembros de la iglesia, pero no han renunciado a lo que creían antes de Cristo y están mezclando lo que conocían y sabían y lo que no han querido renunciar, lo están mezclando con la sana doctrina. Porque no se han dejado lavar por el lavamiento de la palabra, no han lavado sus viejas doctrinas, entonces las siguen reteniendo y las siguen enseñando, mezclada con la sana doctrina. Su mensaje no era puro, no era cristocéntrico, era nicolacéntrico, si te das cuenta. Retienes a los que tienen ahí la doctrina de los nicolaitas. No era cristocéntrico el mensaje. Creo que debemos revisar, hermanos, seriamente. Les animo, necesitamos revisar el mensaje que estamos compartiendo a las demás personas para ver si no es yocéntrico. Revise lo que usted está compartiendo a la gente, si su mensaje es cristocéntrico, si su mensaje es bibliocéntrico o solamente usted está hablando lo que yo creo que dice la Biblia o lo que yo pienso que significan las Escrituras. Es necesario revisar nuestro mensaje urgentemente, mis hermanos. Urgentemente. Lo cuarto que ven los especialistas en América Latina es que la iglesia ha dejado su celo evangelizador. Y esto duele leerlo en realidad, mis hermanos, porque es la naturaleza de la iglesia. ¿Cómo se puede ir perdiendo la naturaleza del celo evangelizador en las congregaciones? Si alguien quiere ser salvo, dicen los misionólogos en las iglesias latinoamericanas, es como si pusiéramos un letrero fuera que dice: si alguien quiere ser salvo, las puertas del templo están abiertas, vengan para poder escuchar el evangelio. Oiga, ¿eso es bíblico a la luz de Mateo 28, 18 y 19 o 19 y 20? No es bíblico, porque el mandato es ir. No es poner el letrero: ¿quiere ser salvo? Venga, acá le vamos a compartir el evangelio. No, yo tengo que ir. Entonces, muy sutilmente se han cambiado los términos, ¿no? Muy sutilmente se ha encajado cosas diferentes que suenan bien, parecen verse bien. Al parecer, dicen, muchas iglesias no ven ya espacios en sus agendas para hacer más. Están de tope a tope sus agendas porque están absorbidas por las actividades de la misma iglesia, es decir, celebraciones, reuniones de confraternidad, salidas de compañerismo, paseos de iglesia, reuniones de coordinación, reuniones de planificación, ensayos, reuniones de gen. No siga, por favor, pastor, me está doliendo ya. Pero esa es la vida de la iglesia. Por supuesto que sí, pero no, eso no puede absorber e ir menoscabando el celo evangelizador, hermanos. Hemos equivocado, hemos errado en las priorizaciones de nuestra vida, de tal manera que ya no hay tiempo para evangelizar. Obvio, ¿qué tiempo vas a tener para evangelizar si estás aquí y allá y te pide que por acá y tienes que hacer esto y la reunión? ¿Qué tiempo vas a tener para evangelizar? La llamada de atención del Señor a la iglesia en Sardis, Apocalipsis capítulo 3, parecería hacernos notar o parecería mostrarnos esta pérdida del celo evangelizador en esta iglesia y en muchas latinoamericanas el día de hoy, que ya casi se está extinguiendo. Así empieza el versículo 1 de Apocalipsis capítulo 3. Le dice el Señor: yo conozco tus obras. O sea, yo sé lo que haces, yo siempre voy a saber lo que haces. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué quiso decir el Señor con eso? Lo que le está diciendo a este grupo de creyentes es que es una iglesia que está viviendo estacionada del pasado. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta, estás estacionada en el pasado. Estás pensando en lo que hiciste como iglesia, en lo que obtuviste como iglesia. ¿No se ha dado cuenta que es el lenguaje de muchos que tienen muchos años en la iglesia? Cuando estaba con el pastor fulano, cuando estaban los días, cuando hacíamos esto, cuando salíamos acá. Todo es el pasado, pero no le hablan en términos de hoy. El pasado es el pasado y puede haber sido muy bueno, mis hermanos, y puede haber grandes resultados. Y de hecho, que esta iglesia existe más de 40 años por el fruto de todos los siervos que desfilaban por esta iglesia y fueron dando forma, y de diferentes maneras se fue evangelizando y la iglesia fue tomando forma.
y existe por el Señor más de 40 años. De hecho que sí, pero no podemos vivir pensando en el pasado, hermanos, porque hay un presente que tenemos que trabajar y tenemos que cumplir la misión que se nos ha encomendado. Ellos tuvieron su tiempo y el momento para cumplir con la misión del Señor. Este es nuestro tiempo, este es tu tiempo, este es el ahora para ti, y tienes en este ahora tienes una misión que llevar adelante, tienes una responsabilidad que llevar adelante. Dios le está diciendo a Sardis: mira, estás estacionada en el pasado, estás pensando en los logros del pasado, pero no puedes quedarte ahí. La iglesia debe continuar haciendo lo que siempre hizo, debe seguir cumpliendo la misión de Dios. Debe haber nuevos frutos de evangelismo, no pensar en los que tuviste hace años atrás. Debe haber nuevos frutos de discipulado, no debes seguir pensando en lo que obtuviste atrás. No, pero el Señor le dice: has dejado, miren lo que le dice el Señor, por esta razón, porque vives en el pasado, has dejado de vigilar el presente. Versículo 2. Sé vigilante, le dice por eso. Sé vigilante. Afirma las cosas que están para morir. No está perdido todo, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué ha recibido y oído esta iglesia? El Evangelio. El Evangelio lo ha recibido para proclamarlo vía evangelismo. Y le dice: y guárdalo y arrepiéntete. ¿De qué? De lo que no estás haciendo. Arrepiéntete de lo que no estás haciendo. Pues si no velas, vendré pronto a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermanos míos, escucha con cuidado lo que voy a decirte. Perder el celo evangelístico, perder el celo evangelizador, siendo la iglesia el depositario de la misión de Dios y del mensaje de Dios para cumplir esa misión, es haber perdido, mis hermanos, la esencia para lo cual fuimos diseñados y para lo cual Dios nos concibió como iglesia. Pero no lo hemos perdido todo. Me entusiasma leer, estoy en Apocalipsis capítulo 3, después de haber leído el versículo 2, el versículo 4, le dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Si esta iglesia está perdiendo su celo evangelizador, ya se está extinguiendo, pero el Señor dice: pero ahí hay unas personas que no han manchado sus vestiduras. ¿A cuál vestidura se refiere? Tenemos la nueva vestimenta del Señor, que es vestidura de santidad. ¿Cómo se mantiene limpia esa vestidura? Llevándola dignamente. ¿Qué haciendo? Obedeciendo en todo al Señor. Y al obedecer al Señor, ahí está la misión de Dios. Entonces, acá hay un pequeño grupo que dice que sí lo está haciendo. Por eso no se ha extinguido todo. Por eso le dice: sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir. Por ese remanente no han muerto, le dice el Señor. Pero ese remanente no es toda la iglesia. El resto de la iglesia debe despertar esta realidad, está diciendo el Señor. Perder el celo evangelizador, mis hermanos, es negar nuestro diseño y nuestra concepción divina. Por último, la iglesia del día de hoy, mis hermanos, dicen los especialistas, no parece precisar de unidad para orar unidos. Y esto a mí me pareció increíble leerlo en realidad, porque dicen que porque ya no hay persecuciones, entonces ya no hay rechazo de los enemigos. Hoy en día cuesta tanto reunir a la iglesia para que ore, o reunirla en su totalidad. Y esto es serio, mis hermanos, y usted lo lleva en su propia conciencia. Usted sabe que hay un jueves de oración como iglesia. Yo oro en mi casa, yo oro todos los días. Sí, yo sé, como todos nosotros. Pero hay un tiempo para orar congregacionalmente. Y ese día, en esta congregación, en los días jueves, ¿por qué es que su presencia brilla por su ausencia? Trabajo, ok, que salgo tarde. Bien, pero de 4 jueves, por lo menos tiene el último, vigilia, a no ser que me diga que trabaja hasta medianoche. Pero hago mi mejor esfuerzo.
no lograré tener todo, pero llego a la mitad de la vigilia para orar con la congregación porque para mí es importante, porque es el cuerpo, porque el Señor me lo demanda, porque lo necesito, porque así mantenemos la unidad. Pero ese principio como que ya se está extinguiendo en nuestras mentes, hermanos. Hoy cuesta tanto reunir a la iglesia para orar, para clamar por las persecuciones sistemáticas que hoy en día no han cesado, que la iglesia está sufriendo hoy, y por los ataques frontales que está sufriendo la sana doctrina en la congregación y la presión, escuchen, la presión de los medios donde vivimos para que no proclamemos la verdad del evangelio y más bien para que nos acomodemos al discurso pro aborto, nos acomodemos al discurso pro eutanasia, nos acomodemos al discurso pro asesinatos, pro sicariatos, pro homosexualismo, pro corrupción. Quieren que nos acomodemos a esos discursos. Ya no estamos haciendo, mis hermanos, lo que hizo el apóstol Pedro. Estoy en Hechos capítulo 4, cuando fue encarcelado junto con Juan, y luego que los intimidaran a ellos, y revisas el versículo 18, los amenazan y les prohíben predicar a Cristo Jesús. Pero ellos salen de ahí y dicen, no, se niegan, no vamos a hacer esto. ¿A dónde se van? Se van a buscar a la iglesia, les describen a la iglesia lo que están haciendo, y toda la iglesia ya estaba orando por ellos. Estaba unida orando por esa persecución. Es lo que ahora no ocurre. Es lo que hemos perdido ya. Ni siquiera voy a hablar de estamos perdiendo. Ya lo perdimos. Si es que no hay un remanente que viene todos los jueves, hermanos, estaríamos absolutamente perdidos. Ese remanente todavía mantiene la llama en esta iglesia. Y gracias a Dios por ese remanente. Y va Pedro y les comenta qué hace esta iglesia que ya está orando. Fíjese lo que dice el versículo 29. Toda la iglesia le dice al Señor: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Me parece una oración espectacular, hermanos. Ahora, Señor, mira sus amenazas, llévatelos de encuentro, fulmínalos, ¿no? Córtales todo, que les caiga un rayo, desbarata todo. Pudieron haber orado así, pero no. Dice, mira la situación, Señor, pero ahí está el problema, tú te harás cargo. A nosotros, danos denuedo, valentía, arrojo para seguir cumpliendo con la misión. ¿Cuál es nuestra misión? Predicar tu palabra. Esta iglesia no había perdido un solo gramo de su esencia genética divina, hermanos. Necesitamos recuperar esto urgentemente. Es evidente que estas iglesias del Apocalipsis y muchas otras, mis hermanos, hoy están perdiendo su esencia genética, y al diluirse su esencia, sus mentes entran a un estado de confusión. Y digo que entra a un estado de confusión en cuanto a lo que es una iglesia fuerte. Porque si ya han perdido su esencia, hay una confusión en mente en su definición de lo que una iglesia es, una iglesia fuerte. Y digo esto porque si nosotros comenzamos a preguntar en medio de la congregación, ¿qué cosa es una iglesia fuerte? ¿Cuáles son la característica de una iglesia fuerte? ¿Cuáles son las características de una iglesia fuerte? Encontraríamos, yo creo, como leyendo las estadísticas de estos especialistas, decían, la respuesta que vamos a encontrar a esa pregunta en la gran mayoría de evangélicos va a ser la siguiente. Cuando les preguntaron cuál es la característica de una iglesia fuerte, recibieron respuestas como la siguiente: bueno, es una iglesia que tiene un gran templo, el tamaño del templo importa. La cantidad de miembros de esa iglesia, eso muestra que es una iglesia fuerte, ¿no? Y en otros casos mencionaban la influencia del pastor. Y por otro lado, los recursos económicos, es decir, gran templo, un montón de gente, un pastor muy influyente en la sociedad, y si es congresista, mejor. Y recursos económicos muy fuertes, es decir, harto dinero. Pero si volvemos a la palabra del Señor, que es la única norma de fe y de conducta para nosotros los creyentes, espero que usted siga creyendo eso como yo, nos damos cuenta que la descripción bíblica de una iglesia fuerte es diferente. Escúcheme con cuidado porque termino con esto. Y luego voy a continuar esto la próxima semana.
Una iglesia fuerte, mirando en las escrituras, escuche, es la que produce discípulos. Una iglesia fuerte es la que produce discípulos. No asistentes a un programa de discipulado, que es diferente, mis hermanos. No asistentes a cursos acerca del discipulado, no. Es una iglesia que produce discípulos. ¿Qué quiero decir con esto? Produce discípulos cristianos que están dispuestos, mis hermanos, dispuestos a hacer lo que el Señor quiere que sean. Discípulos dispuestos a hacer lo que Dios quiere que sean. Dispuestos a ir donde el Señor les dice que vayan. Eso no tiene que ver con la fidelidad a la misma denominación, al pastor, a sus líderes, no tiene que ver nada con eso, tiene que ver con fidelidad directamente al Salvador. Es decir, la medida del éxito para un cristiano es su vida incondicional para Cristo Jesús. Y por consiguiente, si cada creyente viviera una vida incondicional para Cristo Jesús, lo que tenemos delante de nosotros sería el éxito de la iglesia, porque sería una iglesia que se conduce incondicionalmente en los propósitos de Dios. Pero eso no es lo que se ve hoy en día. Hay un triple llamado en el texto que se leyó al inicio, Mateo 16, 24, que no lo voy a tocar ahora. Con esto voy a abrir el mensaje la próxima semana, pero adelanto esto, mis hermanos, para terminar. Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dijo Cristo Jesús. Lo hemos leído tanto y lo hemos desgastado tanto, mis hermanos. Es el cuadro en la sala que ya me aburrió mirarlo. Y hemos perdido de vista que acá hay un triple llamado de parte del Señor. Si queremos ser una iglesia incondicional, si queremos producir discípulos incondicionales, necesitamos regresar a este sencillo principio regente y fundamental en la vida de todo creyente que empieza a andar con Cristo Jesús. Regresar a ese triple llamado. Por ahora, mis hermanos, vamos a orar para que Dios nos dé, como dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor en este triple llamado. Porque si no entendemos esto, mis hermanos, vamos a seguir yéndonos por la pendiente con todas estas observaciones que he compartido. Entonces nos vamos a parecer más a las iglesias de Apocalipsis que a lo que debemos ser ahora como iglesia en Cristo Jesús. Oramos, por favor. Oramos. Una vez más debemos darte gracias, Padre amado. Gracias porque un día nos llamaste a seguirte y nosotros te respondimos, Señor, que sí lo haríamos. Pero al revisar nuestra esencia genética nos damos cuenta que hay cosas que se han ido diluyendo, que nosotros mismos hemos provocado que se diluyan. Señor, simplemente oramos en esta mañana para que una vez más nos des espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, por favor, Señor. Espíritu de revelación en el conocimiento de tu buena y perfecta voluntad. Espíritu de revelación para entender que debe haber una negación personal, debe haber una toma de tu cruz, debe haber una acción de seguirte, Señor, en nuestras vidas. Dios, si en manera personal hemos empezado a perder nuestra esencia genética como hijos tuyos, por favor, Padre, haznos dar cuenta. Estamos viviendo días, semanas, meses de reflexión profunda en esto, Señor. No queremos llegar a nuestra conferencia misionera sin estos previos, sin haber reflexionado seriamente en lo que somos. Entonces podremos responder mucho mejor a tu corazón misionero en la conferencia, Señor. Esperamos que así sea. Oramos para que así sea, Padre amado. Por ahora, buen Señor, sigue bendiciéndonos a través de tu palabra, sigue confirmando lo que has hablado a nuestros corazones, aún en medio de la celebración de hoy con las mamás.
Señor, que podamos compartir esto, que podamos conversarlo, que podamos masticarlo entre nosotros mismos. Necesitamos hacerlo, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.